Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida muy especial. Estamos comenzando otro programa y hoy vamos a hablar de un tema que es la enfermedad celíaca, que a lo mejor hasta hace un tiempo uno no tenía tanto conocimiento porque la enfermedad siempre existió, pero ahora hay una certeza de diagnóstico y aparte difusión. Y vemos ya en restaurantes, en algunos lugares donde compramos alimentos también, que hay góndolas especiales. Esto quiere decir que, por supuesto, hay una mirada especial para atender a quienes sufren este trastorno. Bueno, vamos a comenzar con la comida, tema importantísimo en el tema del programa de hoy, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jerónimo? Muy ¿Cómo bien, va? Mira qué rico, manzanas, canela, nueces, semillas. Contame qué es lo que vas a hacer. Vamos a hacer un pastel crumble de manzana, sí, apto para celíacos, ¿sí? Ah, perfecto. En el supermercado vos conseguís la premezcla, generalmente hecha. Acá lo que le hicimos nosotros, lo que tenemos es fécula de mandioca, maíz, o sea, polenta, y harina de arroz. Perfecto. A esa mezcla se le agrega goma llántica, que es un fermento de repollo, se llama goma llántica, y ahí haces tu premezcla para hacer lo que quieras, panificado. ¿Sí? Nosotros no lo vamos a usar en este caso, pero vamos a hacer toda esta mezcla, que es el crumble, con azúcar y manteca. ¿Sí? ¡Qué rico! Y vamos a asar las manzanas con canela y cardamomo. Buenísimo. ¿Sí? Ahí está, todo súper explicado. La licenciada Patricia Nicolau, nutricionista. ¿Cómo te va, Patricia? ¿Qué tal, Tete? ¿Bien? Muy bien. Bueno, cuéntame entonces, toda esta mezcla que me contó recién Jerónimo. Claro, la idea en el tratamiento de la enfermedad celíaca es sacar ciertas harinas de la alimentación. Ese es el tratamiento: trigo, avena, cebada y centeno. Por eso tenemos que elegir alimentos que sean libres de TAC. Frutas frescas, frutas secas y tratar de reemplazar, que en la pastelería, por eso elegimos una receta de pastelería, resulta más difícil porque la harina de trigo es más fácilmente maleable. Claro. Entonces, con la mezcla de estas tres harinas junto con el agregado que dijo Jerónimo, logramos tener reacciones muy similares a lo que es la harina de trigo. Perfecto, bueno, vendré luego entonces para disfrutar. Gracias. Nos vamos ahora a la otra parte del estudio donde tenemos profesionales que me acompañan, con quien vamos a conocer, a transitar por todo lo que significa esta enfermedad. El doctor Fabio Nachman, gastroenterólogo, ya parte del programa. Totalmente. Fabio, feliz de tenerte nuevamente. Él es jefe del servicio de gastroenterología. Y cuando hablamos de la enfermedad celíaca, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune con una predisposición genética, con una prevalencia que va entre 1 cada 100 personas aproximadamente, de acuerdo a los distintos países. Sí. ¿Sí? ¿Se nace celíaco o se puede aparecer en alguna etapa de la vida? No, digamos, aparece en alguna etapa de la vida, desde la infancia, cuando se empieza a incorporar el gluten, hasta la adultez. Inclusive tenemos pacientes de 70, 80 años que empiezan con la enfermedad celíaca. Mira. Bueno, la licenciada Constanza Echevarría, que es nutricionista de la unidad de intestino. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Constanza? Bienvenida al programa. Gracias. Y bueno, vamos a hablar, porque es tema importante en esta enfermedad, la alimentación, ¿no? Sí, es el tratamiento fundamental. Claro. Es una dieta que tiene que ser, como recién decía también Patricia, sin gluten, ¿sí? Se eliminan unas proteínas que terminan siendo tóxicas, si se quiere llamar, para el paciente celíaco, que están presentes en el trigo, en la avena, en la cebada y el centeno. Y es una dieta que tienen que hacer de por vida, o sea, desde el diagnóstico y hasta siempre. Nunca abandonarla. Sí, bueno, no se puede abandonar. Nos metemos con este informe en el tema y ya vuelvo para aquí. La celiaquía es una enfermedad autoinmune y con una predisposición genética, en la cual la superficie absortiva del intestino delgado resulta dañada debido a la intolerancia al gluten, lo que afecta la capacidad del intestino para absorber los nutrientes en forma adecuada. Es considerada la enfermedad intestinal crónica más frecuente. Actualmente, se calcula que 1 de cada 100 personas es celíaca. Esta enfermedad puede presentarse en cualquier momento de la vida. Aquellas personas con familiares que la padecen tienen mayor riesgo de sufrirla. En su forma clásica, puede manifestarse con un conjunto de signos y síntomas como la diarrea crónica, dolores abdominales, pérdida de peso, anemia, debilidad,
y caída del cabello, entre otros. El diagnóstico se realiza a través del dosaje de anticuerpos específicos en sangre y el definitivo mediante una biopsia intestinal que se debe efectuar antes de iniciar el tratamiento. Hasta el momento, no existe una terapia farmacológica para tratar la enfermedad. Una vez diagnosticada, la sintomatología revierte con una dieta estricta de alimentos libres de gluten, que deberá mantenerse de por vida. La detección temprana y el tratamiento oportuno revisten fundamental importancia para evitar complicaciones secundarias de esta patología. Bueno, ahí está, tantas preguntas, Fabio. Por ejemplo, ¿hay una tipología de personas que padecen esta enfermedad? ¿Se puede describir? No? Sí, en realidad nosotros tenemos distintas manifestaciones de la enfermedad celíaca, de la manifestación clásica, que es lo que el informe recién relataba, con un síndrome malabsortivo que se acompaña con anemia, pérdida de peso, diarrea crónica, caída del cabello. ¿Eso es en el intestino delgado entonces? En realidad forma parte, digamos, el intestino delgado se malabsorben nutrientes necesarios para, por ejemplo, lo que es la anemia o la caída del cabello, hay una mala absorción de macro y micronutrientes. Después, esa es la manifestación clásica. Después tenemos subclínicas, donde hay síntomas aislados que habitualmente, si van a un especialista que no está alertado, pueden no sospecharlo. Una anemia aislada, una infertilidad relativa. Puede haber, ¿en hombres como en mujeres? Tanto hombres como mujeres, pero es mucho más frecuente en mujeres. Ajá. Y después hay una forma que es asintomática, en la cual no hay ningún síntoma en la enfermedad. Qué difícil entonces, ¿no? Absolutamente. Habitualmente estos pacientes los diagnosticamos porque son familiares de pacientes celíacos. Entonces, pero cuando es asintomática, por ejemplo, no hay anemia porque no hay absorción, no hay nada de todos los síntomas que recién estuvimos viendo. No hay ningún síntoma. Inclusive últimamente estamos encontrando pacientes obesos que son celíacos, cuando uno antes nunca lo sospechaba. Uno esperaba encontrar un paciente desnutrido, como llegaban antes, cuando los diagnósticos no eran tan exactos, ¿no? Así que actualmente podemos encontrar pacientes sin síntomas o con síntomas que no nos hacen sospechar absolutamente nada de la enfermedad celíaca, sin embargo la tienen. Por eso la importancia de la consulta con un especialista, ¿no? Ya vuelvo, Constanza, nos vamos ahora a ver justamente un informe que habla de la alimentación. Las personas con diagnósticos de enfermedad celíaca deben llevar de por vida una dieta estricta de alimentos libres de gluten. La misma debe basarse en una alimentación variada y equilibrada que combine alimentos naturales y frescos que no contengan gluten, como la leche, carnes, pescados, huevos, frutas, verduras y legumbres, junto con los cereales que tampoco contengan gluten, como el arroz, el maíz o las harinas de mandioca, de papa o de soja, entre otros. La necesidad de llevar una dieta sin trigo, avena, cebada y centeno o sus derivados es imperiosa para los celíacos, como así también la incorporación de alimentos naturales e industrializados aptos. Incluso alimentos que no contienen trigo, avena, cebada y centeno pueden elaborarse y o envasarse en líneas donde existan productos que sí contienen gluten y, de esta manera, generar una contaminación cruzada, lo que imposibilita que puedan ser consumidos por personas celíacas. Es importante que para evitar equivocaciones a la hora de seleccionar los alimentos, se consulte el listado de alimentos libres de gluten que bimestralmente publica el Ministerio de Salud de la Nación. Y bueno, justamente hablando de la importancia de la difusión de cuáles son los síntomas, de cuáles son también los alimentos, estamos con la licenciada María Jimena Arauz, que ella es nutricionista, es coordinadora del Programa Nacional de Detección y el Control de la Enfermedad Celíaca. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias. Me gustaría empezar a hablar de en qué consiste este programa que acabo de mencionar. Bueno, nosotros como programa trabajamos fundamentalmente para detectar precozmente la enfermedad. La enfermedad no es una enfermedad que se pueda prevenir, pero sí es importante que se detecte a tiempo para evitar complicaciones que puede traer la falta de diagnóstico. Entonces, para esto, desde el programa, trabajamos mucho, obviamente, con lo que tiene que ver con la comunicación y la difusión, no solamente para la comunidad en general, sino también para el equipo de salud. De salud, claro. Por esto también que decía el doctor y que veíamos en los informes,
es mucha la cantidad de síntomas y muy variables son los síntomas. Entonces es muy importante que todos los especialistas, todos los médicos, perdón, estén alertas y sepan que una simple anemia puede tener que ver con el diagnóstico de la enfermedad. De la enfermedad, entonces, claro que sí. Trabajamos mucho también en lo que es atención primaria de la salud para que desde los médicos del primer nivel de atención, un ginecólogo que también puede sospechar. Sí, porque a veces las mujeres, es cierto, el médico clínico de las mujeres muchas veces es el ginecólogo, ¿no? Claro, y además, bueno, también por estas manifestaciones como pueden ser la infertilidad o los abortos reiterados. Claro, claro, porque hay muchos síntomas que pueden que anunciar. No son estrictamente lo intestinal. Lo intestinal, sí, que puede claro. ser una anemia, puede ser problemas en la piel. Sí. Claro. Entonces, bueno, Jimena, ¿y qué pasa con los alimentos? O sea, veíamos recién en el informe que hay una lista, ¿no es cierto? Exacto. De libre acceso para todo el mundo que quiera saber y que quiera informarse. Exacto. Las personas que, digamos, hay alimentos que son naturalmente libres de gluten, que seguramente después lo explicarán, pero independientemente de eso hay productos industrializados, todo lo que sea industrializado hay que chequear que efectivamente sea libre de gluten. Para eso el Instituto Nacional de Alimentos, que depende del Ministerio de Salud, publica de manera bimestral un listado oficial de alimentos que es actualizado de manera bimestral, y ahí se pueden consultar todos aquellos productos, todos los que figuren ahí se pueden consumir. Y el hecho de que figuren en este listado implica que los alimentos fueron analizados, que cumplen con la normativa establecida en el Código Alimentario Argentino para que un alimento sea libre de gluten y que además han sido registrados como un alimento libre de gluten. Está bien, claro, todo el proceso. Bueno, vamos a ver el testimonio del doctor Guillermo Brambilla, que es celíaco. Bueno, yo llevo sobre mis hombros más de 50 años de celíaco, con lo cual la historia es larga. Aproximadamente a los 2 o 3 años de vida se me diagnosticó la enfermedad. Se conocía muy poco, en las familias se entendía muy poco, la medicina entendía muy poco en esa época. Y bueno, más o menos como se pudo la llevamos adelante. Al llegar a la adolescencia, prepuberal, adolescencia, se libera la dieta porque se sospecha que la entidad desaparece. Y entonces en la segunda, tercera década de mi vida, paso a ser supuestamente un individuo sin celiaquía y alimentándome con una dieta general. La cuestión que durante, ya te digo, la primera década más o menos íbamos, lo fuimos superando. En la segunda y tercera década no, yo no estaba en buenas condiciones de salud. Indudablemente tenía síntomas, no engordaba bien, pero claro, no se pensaba que era celíaco. Hasta que, bueno, estudiando en la facultad, la misma medicina se replantea y define que la celiaquía, una vez diagnosticada, la dieta es de por vida, la condición es de por vida. Convengamos que el no asimilar bien los alimentos, como vulgarmente se dice, favorece que uno se enferme de otras cosas, que no se desenvuelva bien en su vida cotidiana, que esté más cansado. Entonces, obviamente, descubrir lo que tiene uno y que a través de una dieta puede mejorar su calidad de vida, a mí, bueno, fue importante. Sí, en realidad, una vez que el celíaco inicia la dieta y la hace bien, no hay ningún problema de salud. Está todo contemplado. Al liberar el gluten de la dieta, que es el elemento nocivo, que es lo que afecta al intestino, afecta la absorción de nutrientes, afecta al estado general, al liberarse del gluten, el celíaco tiene una vida totalmente normal. Nosotros en San Fernando tenemos un grupo de celíacos que nos juntamos bimestralmente y en lo cual trabajamos todas estas temáticas que les acabo de referir. Los vemos cara a cara, los vemos personalmente, vemos cómo están y obviamente trabajamos y ayudamos a que adhieran a la alimentación libre de gluten. Y generamos todo tipo de estrategias para su beneficio. Ahí estábamos, desde San Fernando volvemos al estudio y también esto que yo le preguntaba recién a Jimena, ¿trabajan juntos? Y me decías que hay un referente celíaco. No un referente celíaco, nosotros desde el programa tenemos un referente por provincia. Que conozca, claro, el tema, claro, un profesional, exacto. Está bien. Y que está en contacto, desde el programa se entregan los reactivos de laboratorio para hacer los primeros análisis de sangre que llevarían al diagnóstico de la enfermedad.
Entonces, entregamos en este momento, tenemos 80 hospitales bajo programa que están distribuidos en 20 provincias y en cada una de estas provincias nosotros tenemos un referente que hace el contacto con los hospitales y con nosotros como nación. Claro, bueno, volvemos al tema de los alimentos. Yo vi que hay un logo, ¿no? Exacto. Que es lo que identifica que determinado tipo de alimentos es para celíacos. Exacto. Hay un logo oficial, que es un logo que tiene las 3 espigas tachadas, sí. Y ese logo indica justamente que el alimento ha sido analizado y registrado como libre de gluten. Claro. ¿Sí? Ese es... Uno considera que el gluten es tan importante. ¿Puede, la falta de gluten perjudicar la vida de una persona? No, no, para nada. De hecho, es importantísimo que el celíaco no vuelva a consumirlo nunca más. Una vez que se detecta entonces la enfermedad, después hay un seguimiento, por supuesto. Una vez que se detecta, que sí es importante que el diagnóstico definitivo lo haga un gastroenterólogo, y es importante también el rol del nutricionista en esto. Claro, ¿sí? claro. Para hacer la dieta y para ver el seguimiento del paciente. También. Imagínate que esto le cambia la vida a la persona, con lo cual es muy importante indagar en las sucesivas consultas del nutricionista, a ver si efectivamente se está cumpliendo la dieta, independientemente de que la persona diga si cumplo, bueno, indagar un poco más. Indagar un poquito, exacto. Está bien. Bueno, Jimena, muchas gracias, bueno, gracias por estar a aquí en el programa. Nos vamos a Tucumán ahora y conocemos a la doctora Conte. Me llamo Lorena Conte. Soy médico subdirector del Hospital de Alberdi. Este es el CAPS más alejado del hospital. Para llegar acá es bastante difícil la llegada porque el terreno, el camino es sinuoso y bueno, y se torna dificultoso en las épocas estivales, sobre todo con las lluvias, los derrumbes. El CAPS tiene la particularidad fundamental del trato que tiene con la forma de conexión con el pueblo, con la gente que asiste, es distinta, porque acá estoy segura, al igual que el médico, como los agentes sanitarios y los enfermeros, los conocen a toda la población con nombre y apellido, y eso hace que la atención sea muy personalizada. Y esa atención tan personalizada hace que se brinde todo lo mejor posible y darle respuesta al paciente. El hecho de ir, de buscar los niños, de traerlos al CAP para su control, para las vacunas, resulta de fundamental importancia, porque vos sabés que acá a través de la vacuna nosotros prevenimos todo tipo de enfermedades y hasta las muertes, que es lo más importante. Entonces existe una gran diferencia entre una institución pasiva de una institución activa. Una vez leí que el acto de vacunarse es un acto de responsabilidad, que no solo es beneficioso para el paciente mismo, sino para todo el que lo rodea. Es beneficioso para la sociedad. Cuando me vacuno yo, me cuido yo y cuido al que está a la par mía. Bueno, ya hablábamos del tema de la alimentación, ya está planteada cuál es la enfermedad, qué es lo que se hace en el país. Y ahora estamos con justamente Constanza, a quien le vamos a preguntar todo lo que te debe preguntar, no solamente el paciente, sino la familia, ¿no? También. Por ejemplo, a partir del momento que está detectado que es un enfermo celíaco, ¿qué debe hacer cuando va a comprar alimentos? ¿En qué se debe fijar? Bueno, un poco se vino diciendo, digamos, hay alimentos que naturalmente son libres de gluten, que son todos aquellos alimentos frescos que no han pasado por una industria. Por proceso. Por procesos industriales, como por ejemplo, no sé, las frutas, las verduras, la carne, el huevo, la leche, ¿sí? Y después hay alimentos que, por supuesto, los contienen como una obviedad, digamos, el cereal, del trigo, la avena, cebada y centeno y todos sus derivados, y hay alimentos, productos alimenticios que los pueden contener en forma, sería como oculta, que eso es aquel grupo de alimentos al que el celíaco le tiene que prestar mucha más atención. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Son productos que, por ejemplo, las infusiones, uno va a comprar yerba y se tiene que fijar la marca.
uno va a comprar una bebida y se tiene que fijar la marca. O sea, ¿tiene que aparecer el logo que hablábamos Tiene que aparecer, recién? o el logo, eventualmente lo más certero es fijarse en los listados, estos que nombraban recién de alimentos aptos, porque justamente son listados que, como recién nombraban, se van como actualizando cada 2 meses. Es algo que está bien certificado, que el producto ha sido nuevamente verificado y se puede seguir consumiendo. Hay Quiere decir que entonces cuando uno va a hacer compras, debe tener un poco más de tiempo, porque hay que mirar entonces cómo está compuesto, ¿no? Mucha atención. Hay marcas que uno no puede comprar por, digamos, en forma automatizada. Por momentos dejan de ser aptos para celíacos. Sí, es muy complicado la vida diaria, o una vez que uno conoce cuáles son los alimentos, ya comienza a ser natural y no es tan... Porque uno lo escucha y dice, bueno, qué complicado, me tengo que fijar en todo, ¿no? La primera consulta suele ser bastante temerosa. Claro. Por eso la importancia del monitoreo y la información, la educación al paciente y a la familia, porque finalmente tienen que tener una vida libre de gluten. Claro, que hay que acompañar al paciente. Si es un chico, no puede ser que coma diferente y todo el mundo... En los comedores, en los cumpleaños, en los eventos sociales, en los viajes, en todo momento tenemos una cultura de mucha ingesta, digamos, nos juntamos todo el tiempo a consumir algo. Sí, es cierto. Y entonces tienen que ser momentos donde el paciente sepa adaptarse para poder pasarla bien. Bueno, tenemos un informe preparado con las complicaciones, vamos a verlo. Cuando una persona con enfermedad celíaca es correctamente diagnosticada y tratada, su pronóstico es excelente. Sin embargo, cuando la enfermedad se desarrolla en forma silenciosa o no se diagnostica precozmente, puede ser causa de otras enfermedades autoinmunes, de osteoporosis, anemia, inflamación del intestino e inclusive ser causante de tumores, como por ejemplo el linfoma intestinal. Lo mismo puede ocurrir cuando el paciente, a pesar de haber sido diagnosticado correctamente, no cumple con su tratamiento. Pero una vez que una persona con celiaquía comienza con la dieta adecuada, que debe mantenerse de por vida, el riesgo de padecer estas complicaciones disminuye al mismo de una población normal. Por eso es imprescindible el cumplimiento estricto y de forma indefinida de una dieta libre de gluten, es decir, de alimentos que contengan trigo, avena, cebada y centeno. Ahí veíamos recién el logo que están los alimentos. Bueno, Fabio, digamos, ¿esto es una enfermedad de por vida? O sea que hay que cuidarse toda la vida. Cuando se confirma el diagnóstico, sí. El tratamiento es absoluto y definitivo. Perfecto. No, el paciente, digamos, uno habla de tratamiento y no de cura en esta enfermedad, porque muchas veces viene el paciente que dice que está curado y no es así. No, pero el tratamiento le permite vivir bien. Fabio, te agradezco muchísimo, Constanza también, muchas gracias. Muchas gracias. Me voy para la cocina ya en la despedida entonces. Ay, vamos a ver qué rico, por favor. Mirá vos, todas las manzanas. Bueno, repetimos entonces el plato para recordarlo. Tenemos un crumble de manzanas verdes, ¿sí? Apto para celíacos. Lo que tiene el relleno es, las manzanas están salteadas con canela y cardamomo, ¿sí? Y está hecho con una premezcla que le hicimos con maíz, fécula de mandioca y harina de arroz, ¿sí? Claro. Bueno, perfecto, ahí estamos. Entonces, todo lo que tiene que tener y lo que escuchábamos recién, ¿no es cierto? Totalmente, es apto para celíacos y también para las personas que no son celíacos lo pueden consumir. Y un punto importante, además de los alimentos, ojo con lo que es la contaminación cruzada. Un alimento que es apto, si lo mezclamos utilizando utensilios que han tocado las harinas inadecuadas, lo podemos contaminar y ya deja de ser apto para celíacos. Bueno, muy buen consejo entonces. Acá el helado es helado de banana casero, ¿sí? Banana cortada al freezer, después la sacamos. Guardame un pedacito del helado cuando termine el programa. Ahora nos vamos con un buen consejo del Ministerio de Salud. La celiaquía es una enfermedad crónica provocada por la intolerancia al gluten que contiene el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Más de 500.000 personas en la Argentina padecen esta enfermedad y tienen un gasto fijo muy alto en alimentos libres de gluten. El Estado Nacional, a través de la Ley de Celiaquía, asegura el acceso al diagnóstico y tratamiento de quienes padecen esta enfermedad. Si sos celíaco, solicita en tu obra social o prepaga la cobertura de 215 pesos mensuales para comprar harinas y premezclas libres de gluten. Tu salud siempre en primer lugar. www.msal.gov.ar.
Muy bien, ha llegado el momento de la despedida. Quiero contarles que recibimos pedidos del programa de muchísimas instituciones y colegios, así que aquellos colegios, escuelas que estén interesados, por supuesto que vamos a mandarles el programa que así requieran. Vamos a agradecerles entonces a Mommy Living, a RCG Catering como siempre, a La Fachada y a ustedes especialmente que nos acompañan semana a semana. Gracias y hasta la próxima. Chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.